La expresión del Evangelio no es un simple dicho, es una realidad. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo. La vida humana, si no se la asume en esa dinámica del despojo de uno mismo, queda infecunda. No es un dicho entre otros, es la realidad. ¿Quién la vivió de manera cabal? Jesús, grano de trigo. La vida de la iglesia no es otra cosa sino la prolongación de ese acto de entrega de Jesús para que surja vida. Y ese fue el testimonio particularmente de este diácono Lorenzo, mártir que nació en España en la primera mitad del siglo III, hombre caritativo. El Papa de la época, Sixto II, le confía una tarea especial. Diácono significa servidor. El diaconado es para el servicio. Responsable de las actividades caritativas en la diócesis de Roma. Administrador de los bienes, pero particularmente también responsable de todo un servicio de caridad inmenso que se fue imponiendo poco a poco. Se le conoce a Lorenzo como el custodio de los tesoros de la iglesia. Es una cosa anecdótica. Cuando el emperador Valeriano determinó la muerte del Papa y en una especie de chantaje a Lorenzo le dice: te perdono la vida si me regalas y si me traes los tesoros de la iglesia. Y en un acto medio irónico, pero simultáneamente muy significativo, Lorenzo reunió a los enfermos, a los indigentes y a los pobres y se los presentó al emperador para decirle: este es el tesoro de la iglesia. Tuvo la astucia de repartir varios bienes que tenía entre muchas personas, de tal manera que quedaron diseminados. Pero tuvo también el coraje de mostrar que si la comunidad cristiana existe, es para hacer presencia de caridad. Y ese es el gran tesoro que tiene y esa es la gran misión que tiene, que es una prolongación de la misericordia de Cristo Señor. Y en un acto irónico y de burla casi, frente al emperador, le presentó los enfermos, los necesitados, como el gran tesoro. Fue la opción de Jesús por los más desprotegidos, por los más necesitados. Muchas tradiciones y muchas leyendas se escribieron a propósito de Lorenzo. Fue impactante el hecho de su martirio. Es legendaria entonces la presentación que murió quemado sobre una parrilla. Ese fue el martirio de él. Y muy interesante, uno de los santos de la época imagina un diálogo entre el Papa, que había muerto unos días antes, y su diácono Lorenzo. Ellos dos viviendo el martirio, y donde el diácono le pregunta: ¿dónde vas sin mí, Padre? ¿Hacia dónde te apresuras, Santo Obispo, sin tu diácono? Tú nunca ofreciste el sacrificio sin tu ministro. ¿Qué te disgustó de mi Padre? ¿Tal vez me consideras indigno? Ponme a prueba para ver si has escogido un ministro indigno para la distribución de la sangre del Señor. Una profunda relación fraterna. El diácono no se concebía sin su obispo, el obispo no se concebía sin su diácono, en el servicio de la iglesia, no para otra cosa. Pero qué invitación tan interesante a una unión y a una gran unión también de diversos servicios en la iglesia, donde todos sintamos que tenemos algo que aportar, donde nadie es un espectador y donde todos nos necesitamos mutuamente. Y donde de ninguna manera, si al fin de cuentas esa escena la imaginan compartiendo el martirio, ningún servicio se da en la iglesia para pretender uno brillar,
para tener protagonismos por encima de nadie, para pretender que tiene más valía que nadie. Bellísimo diácono, bellísimo diálogo, el que se imagina San Ambrosio entre ellos dos. El martirio como prueba suprema de amor. Si esa imagen atravesó la tradición, que fue quemado vivo en una parrilla, León Magno, otro papa, dirá, pero ese fuego que quemó su cuerpo era absolutamente insignificante frente al ardor que habitaba en su corazón. Ardor de evangelio, ardor de comunidad, ardor de caridad, ardor de servicio. Se construyó allá en Roma una basílica con un curioso nombre, Parisperna, porque la tradición cuenta que el 10 de agosto se le distribuía a los pobres pan y jamón, es decir, una memoria viviente de un diácono martirizado que se prolonga especialmente en el servicio de la caridad. Es un diácono, es un servidor, y esta es la memoria que la Iglesia celebra hoy. Impactó mucho, tanto que parece que su memoria eclipsó un poco la del Papa, que había sido martirizado unos días antes. Y sin embargo, más allá de protagonismos vanidosos en la Iglesia, un servidor. El que quiera ser mi servidor me seguirá, dirá el Señor Jesús. Donde esté yo está mi servidor. Y él comprendió que la única manera de hacer más visible la presencia de Jesús era a través del servicio. Y el servicio incondicional, especialmente a las personas más necesitadas. Nos separan siglos de distancia con el diácono Lorenzo, y sin embargo tiene frescura de evangelio que atraviesa todos los siglos y que a todos nosotros nos invita a tener una espiritualidad diaconal, de servicio generoso, como prolongación y como signo de la caridad misericordiosa de Jesús el Señor, el que se hizo también servidor siendo el Maestro. Oremos un momento en silencio.